Amigas y amigos, les actualizo la información sobre las acciones que venimos realizando en Quintana Roo para atender esta emergencia en salud derivada del coronavirus. A lo largo de los últimos días, desde el viernes pasado, cuando detectamos el primer caso positivo en el estado, instruí un conjunto de medidas para mitigar los efectos negativos de esta enfermedad. Es preciso insistir que en Quintana Roo todavía nos encontramos en el escenario 1 de los modelos de atención establecidos por la Organización Mundial de la Salud, al que se le denomina importación viral. Esto quiere decir que los casos que estamos detectando se contagiaron del virus fuera del estado, mientras se encontraban en algunos de los países que están teniendo brotes en este momento. Este escenario todavía nos permite continuar realizando algunas actividades públicas, pero con importantes recomendaciones de prevención. En este escenario es preciso incorporar medidas de prevención más estrictas. Entre ellas, mantener 1 metro de distancia respecto a las personas que nos rodean en cualquier espacio, sea público o privado. Esta medida no implica que nos aislemos en nuestras casas, implica ser más rigurosos y responsables para evitar posibilidades de contagio. Intensificar el lavado de manos, restringir totalmente el saludo de mano, el saludo de beso y los abrazos. También usar cotidianamente el gel antibacterial sanitizante. Estamos fortaleciendo la vigilancia epidemiológica en puertos, aeropuertos, terminales de autobuses y puentes fronterizos con Belice, con más personal del área de sanidad internacional, quienes revisan a los que arriban a nuestra entidad. Asimismo, estamos asegurándonos que en dichos puntos de entrada exista material de limpieza e higiene indispensable para que todos los pasajeros puedan utilizarlos continuamente. Ya instalamos termocámaras infrarrojas para la detección de personas que pudieran entrar al estado con síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Si bien existen críticas sobre esta medida, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud tiene un porcentaje reducido de efectividad, he considerado su uso como una medida más para aumentar la capacidad de supervisión y no escatimaremos recursos tecnológicos ni humanos para la protección de nuestra salud. Estamos aplicando también cuestionarios a cada uno de los pasajeros y visitantes sobre su estado de salud para tener información estratégica sobre cuáles son las condiciones que tiene cada uno y entonces poder tomar decisiones con respecto a su ingreso. Quiero comentar que las secretarias de Salud y Turismo seguirán actualizando la información de manera continua y permanente para todos ustedes. Por otro lado, el próximo día 20, las escuelas suspenderán clases 1 semana antes de sus vacaciones de Semana Santa y se extenderá hasta el próximo 20 de abril. Esta medida se adoptó también para disminuir el riesgo de contagio. Esta semana tendremos en las escuelas una revisión especial para las niñas, niños y jóvenes y detectar a aquellos que tengan alguna enfermedad respiratoria para que no vayan a clases y regresen a su casa a recuperarse. Estamos asegurándonos que exista material de higiene en todas las aulas, oficinas gubernamentales, albergues y estancias infantiles y del adulto mayor, así como en centros de reclusión. Estamos solicitando a las empresas y sindicatos de transporte, barcos de pasajeros que van a las islas, a Cozumel, a Isla Mujeres y a Holbox, sanitizar sus unidades a fin de garantizar al pasaje un ambiente higiénico. Haremos una revisión de los trámites y acciones del gobierno de Quintana Roo que generen aglomeraciones para que, sin responsabilidad para el ciudadano, se pospongan. He instruido también a capacitar al personal de los hoteles, restaurantes, bares, transporte público, plazas públicas y comerciales y plataformas de hospedaje para que sepan cómo detectar un caso de coronavirus, así como las medidas estrictas de higiene en cada uno de estos lugares donde se desarrolla su actividad. Asimismo,
he pedido a la Secretaría del Trabajo informar a todas las empresas y centros de trabajo sobre las medidas de higiene y de prevención para nuestra gente, que son también muy importantes. Debo también decirles, en cuanto a actualización de datos, que en el Estado, al día de hoy, hemos tenido 43 casos sospechosos que han sido analizados, de los cuales 21 han salido negativos, 18 están en estudio y al día de hoy tenemos ya 4 casos positivos, todos ellos en el municipio de Benito Juárez. Es importante decir que todos estos casos tienen que ver con personas residentes en México, una persona que es mexicano-italiana y 3 más que son mexicanos, que estuvieron fuera del país y que han tenido contacto con alguien que ha sido positivo. Estamos trabajando con ellos, ya en aislamiento, bajo control, evitando precisamente que sigan siendo una fuente de contagio. 3 de ellos tienen su aislamiento en casa y 1 más se mantiene en el hospital. Para nuestra gente hay que seguir trabajando en las medidas preventivas. La fase 1 maneja como medidas principalmente lavarse las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial, tener medidas higiénicas muy importantes en donde ponemos los brazos, las manos, en mesas, en los diferentes lugares donde trabajamos. Hay que mantener limpias estas zonas, hay que evitar saludar de mano, evitar saludarse de beso. Es muy importante mantener la distancia de por lo menos 1 metro entre persona y persona. En el gobierno del Estado hemos pospuesto todos los eventos masivos que teníamos. Los pasaremos para unos meses hacia adelante, precisamente para cuidar a nuestras familias y evitando el contagio entre todos. Estas acciones son de gran importancia. Por favor, cuidémonos. Es importante la solidaridad de todos, tener y llevar a cabo cada una de estas medidas de prevención, que son lo que nos darán éxito para que Quintana Roo salga adelante, para cuidar precisamente que los contagios bajen en la entidad y que podamos salir más rápido de esta situación. Asimismo, les invito a todos a que divulguen esta información, a que lo hagamos siempre a través de los medios oficiales y que confiamos que siempre en la solidaridad de los quintanarroenses lograremos alcanzar un mejor futuro para las familias de nuestro estado. Muchas gracias. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado.